Estamos de vuelta con más de Primera Página, son las 6 de la mañana con 46 minutos de este jueves 5 de septiembre. Entramos en nuestro segmento de entrevistas. La etiqueta Primera Página ya está disponible para ustedes, @Primera Página en nuestra cuenta en las redes sociales. Ustedes, como siempre, con sus preguntas y sus comentarios también son parte de nuestro espacio. Nuestro primer invitado de la mañana, Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Además, secretario general de Cambiemos, Movimiento Ciudadano, partido político también recientemente formalizado. 5 de septiembre, se cumplen 8 meses desde el 5 de enero, cuando asume Juan Guaidó la presidencia de la Asamblea Nacional, cuando comienzan las consultas a la población, los cabildos abiertos que llevaron a un 23 de enero, donde 50 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de la República. Ha comenzado todo este proceso que hemos venido viviendo, marcando también el 30 de abril, donde hubo un intento o un alzamiento militar por parte de un componente de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el balance que nos deja todo esto a 8 meses de iniciar, donde los venezolanos siguen clamando una solución del conflicto y ya tenemos 8 meses en un proceso que pareciera hoy, con el diálogo en pausa por parte del Estado venezolano al levantarse de la mesa por las sanciones, pareciera no tener un acuerdo en el corto plazo? Bueno, han sido 8 meses, Carlos, que hemos vivido en el vértigo permanente, ¿no? Bueno, temas constitucionales importantes que de alguna manera se han solapado, tenemos 2 gobiernos, tenemos 2 parlamentos, es decir, es un país que a veces yo digo que en la comunidad internacional no logran comprender por estas dualidades que tenemos. Pero creo que yo rescataría un tema que para mí es importante, que es la negociación, ¿no? Es verdad, yo coincido contigo en lo que acabas de expresar, que está en pausa, y esas pausas no son buenas, son delicadas, y ya nos referiremos a ellas. Por una parte es eso, que estamos en una negociación, hay una instancia donde está reconocida por toda la comunidad internacional y está reconocida por el país. Pero la negociación no fue... Eso me parece relevante a la luz de todos estos acontecimientos que han ocurrido durante todo este año. Pero la negociación no surge como primera opción. La negociación surge como más o menos a 4 o 5 meses de iniciar todo este proceso. Claro, pero como estamos haciendo un balance, nos parece que es relevante. Acuérdate que aquí ha existido incluso la amenaza de invasión, que no es algo sencillo, pero además un cúmulo de sanciones al país que también generan una situación social comprometida, y por eso la negociación tiene que tener un rostro humano para resolver la urgencia social que obviamente tiene unos tiempos distintos a la política. La política quizás puede ir va más lenta que la urgencia social, y tienes que darle un rostro humano al final a la negociación, y eso tiene que ver con todos los mecanismos posibles que en esa mesa se están debatiendo en materia humanitaria, que entiendo que hay propuestas de lado y lado, y lo que falta es que haya un acuerdo, pero volvemos al problema de la metodología, que nada está acordado hasta que todo esté aprobado. Bueno, eso es una dificultad en el caso venezolano. Cambiemos ha hecho una propuesta que es una ruta de acuerdos parciales, y es necesario los acuerdos parciales. Esos acuerdos nos permitirían, obviamente, darle confianza al proceso, porque tienes hechos concretos. Si el gobierno se incorpora a la Asamblea Nacional y podemos avanzar en un acuerdo parcial para tener un nuevo CNE, bueno, eso te está generando, obviamente, confianza en el proceso, porque te coloca un horizonte electoral. Si nosotros logramos, como un acuerdo parcial, el canje de petróleo por alimentos, medicina, servicios como electricidad, agua y gas, eso va para la gente también, y eso también te genera confianza en el proceso. Pero de este proceso de acuerdos parciales, vamos a hablar estos 2 puntos. En una parte, con la reincorporación de los diputados del PSUV al Parlamento,
cómo generar confianza y sumar al sector oficialista, entendiendo que la Asamblea Nacional está compuesta en sus 2/3 partes por la oposición y por ende la composición de ese Consejo Nacional Electoral tal vez no sea, si vamos a una votación exacta, tal vez no sea de la equilibrada del todo. Hablamos de 2/3 partes en favor de una tendencia política. Y en el segundo aspecto, con el tema del cambio de petróleo por alimentos, cómo vincular a la comunidad internacional que tiene un respaldo claro por parte de 50 países a una de las tendencias políticas. Bueno, voy a empezar por esa parte, ¿no? Si nosotros no resolvemos desde Venezuela una vía que resuelva ese problema y que esa puede ser el canje de petróleo por alimento, el tema migratorio, todas las encuestas y además todos los análisis indican, y Naciones Unidas se va a incrementar este año. Por lo tanto, eso resolvería para la comunidad internacional ese tema y permitiría el regreso de mucha gente también, porque no estamos hablando de pocos recursos, estamos hablando de una masa monetaria inmensa para poder traer esos insumos. Pero además resolvería problemas de repuesto, problemas para la electricidad, para el sistema eléctrico, para el tema del agua y el tema del gas. De tal manera que en ese punto no te olvides que es la visión que tenemos los venezolanos, más allá de lo que la comunidad internacional pueda interpretar. Yo creo que esto es una ayuda a que esa comunidad internacional que anda pidiendo recursos unilateralmente por todas partes, acabamos de ver que a Colombia le aprobaron $100 y tantos millones de dólares. Bueno, esa no es la idea. Yo creo que la idea es que con nuestros propios recursos nosotros podamos generar un programa que sea masivo para toda la población. Pero eso sería viable con el actual gobierno, entendiendo que buena parte de la comunidad internacional no lo reconoce y de hecho hay mucho miedo por el tema de las sanciones de Estados Unidos, que la Unión Europea haya alertado su preocupación por esto. No, pero ese es un programa que ya está en Naciones Unidas y ese es un programa donde las sanciones no aplican y lo aprueba finalmente el Consejo de Seguridad, de tal manera que no habría ningún inconveniente con el tema de las sanciones. Por eso es que decimos, vamos a aprobar ese programa. Y ese programa hay que aprobarlo en conjunto, no puede ser unilateral. Y ahí salto a la primera pregunta tuya. Mira, todo lo que hagamos, todo lo que se haga en este país, en materia política, en materia de gobernabilidad, en materia de reinstitucionalización, necesariamente tiene que ser conjuntamente. Si el gobierno se incorpora a la Asamblea Nacional, que es nuestra petición en nuestra propuesta de ruta de acuerdos parciales, ¿qué es lo que ocurriría de manera inmediata? Es el reconocimiento a la Asamblea Nacional. Nosotros no podemos tener dos poderes legislativos, porque parte de la crisis que tenemos hoy política es porque tenemos dos poderes legislativos. Se anulan esos dos poderes legislativos. Aparte que ninguno de los dos tiene reconocimiento por ninguno de los dos lados. Entonces, aquí empezaríamos a transitar una ruta de normalidad con la fracción del oficialismo en el seno de la Asamblea Nacional y si a eso le aúna el que podamos tener acordado un nuevo Consejo Nacional Electoral, bueno, significa para la elección que sea, yo no le pongo, nosotros en Cambiemos no le ponemos a eso una etiqueta de apellido, ni nada, no, para la elección que venga, tú tienes que resolver institucionalmente, iniciar la solución de los problemas que tenemos del campo institucional. Si tú resuelves el poder electoral, en que ambas partes confíen, en que ambas partes no solamente confíen en el proceso, sino que reconozcan los resultados, bueno, iniciamos ese proceso de normalización. Yo creo que eso es muy importante. No podemos pretender que tengamos soluciones unilaterales, ni de parte del gobierno, ni de parte de la oposición. Tiene que ser conjunto y esa ha sido nuestra propuesta. Y dentro de estas propuestas, ya en el tema electoral también, porque más allá de la renovación de las autoridades, hay un tema de cronograma, hay un tema también del registro electoral que ha preocupado no solamente a la población a través de las redes sociales, que siempre lo preguntan, ¿cómo hacer para ir a unas elecciones? Después hablamos sobre el apellido que se le pongan, parlamentarias o presidenciales. ¿Cómo ir a unas elecciones con un registro electoral que tiene 4 millones de venezolanos en el exterior? Es algo que también vamos a conversar. 6:56 minutos, está con nosotros Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional. Ustedes recuerden que también son parte del espacio con sus preguntas a través de la etiqueta Primera Página.